Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula Mi madre robó mis $45,000 del fondo universitario para ayudar a mi hermana a comprar una casa, así que a los 18 años terminé durmiendo en mi auto. Hoy, siendo millonario, los volví a enfrentar, y esta vez, fui yo quien dio la vuelta a la situación. Para mí, uno de esos momentos fue ver a mi hermana Verónica y a nuestra madre, Margarita, entrar a la recepción de bienvenida de mi nueva casa de $960,000. Esa casa representaba cada sacrificio, cada noche sin dormir y cada gota de esfuerzo que había puesto en construir mi empresa de tecnología. Pero, aún así, sentí un nudo en el estómago y la piel se me erizó cuando reconocí la expresión en sus ojos. Era exactamente la misma que vi cuando tenía 18 años, la noche en que todo mi mundo se vino abajo. Crecí en Boston, en lo que parecía una familia normal. Mi papá trabajaba en finanzas, mi mamá tenía una boutique, teníamos 2 hijas y un perro llamado Rusty. Pero, como suele decirse, las apariencias engañan. Cuando tenía 12 años, empezaron a aparecer las grietas. Mi papá se fue y, aunque el divorcio no fue escandaloso, lo que vino después marcó el inicio de años de disfunción familiar. Verónica, 3 años mayor que yo, se casó con Daniel, un banquero de inversiones de familia adinerada. Su boda fue espectacular, y mi mamá gastó más de $50,000 que no tenía, insistiendo en que una hija solo se casa una vez. Yo tenía 19, trabajaba en 2 empleos, estudiaba en la universidad comunitaria y apenas logré comprar mi vestido de dama de honor. Después llegaron los hijos, Diego, Freya y Lucas. Con cada uno, la actitud de Verónica se volvió más arrogante, y mi mamá siempre estaba lista para ayudarlos, casi siempre a costa mía. Tu hermana tiene 3 niños que alimentar, me decía. ¿Para qué necesitas dinero extra? ¿Libros? ¿No puedes usar la biblioteca? Mientras tanto, yo me desgastaba trabajando sin parar. Las becas me ayudaron, pero sin apoyo familiar tuve que sobrevivir como pude, barista por las mañanas, tutora por las tardes y haciendo entradas de datos los fines de semana. Dormir era un lujo. Mi papá desapareció después de mudarse a Chicago y formar una nueva familia, y mi mamá lo hizo aún más difícil, olvidando avisarme cuando él llamaba o borrando sus mensajes por error. Aún así, seguí adelante. Mientras Verónica publicaba fotos perfectas de sus vacaciones familiares, yo pasaba las noches programando y estudiando. Me gradué como la mejor de mi clase. Mi mamá asistió a mi graduación de secundaria, pero se fue temprano porque Verónica la llamó. Diego tenía un poco de fiebre. Nunca me quejé. Solo acepté esa realidad y la convertí en combustible para construir mi propio éxito, sin necesitar su aprobación. Lo que no imaginaba era cómo cambiaría todo en mi cumpleaños número 18, una noche que definió todo lo que vino después y que culminaría en ese enfrentamiento 14 años más tarde. Mi cumpleaños cayó un martes, lo recuerdo porque, por una vez, había logrado tener la noche libre. No esperaba una gran celebración. Verónica y Daniel esperaban a su tercer hijo, y toda la atención familiar estaba en ellos. Aún así, cumplir 18 me parecía importante. Era legalmente adulta. Había terminado la secundaria y tenía becas parciales para 3 universidades. Cuando volví a casa después de dar clases, encontré a mi mamá y a Verónica sentadas en la mesa de la cocina, absortas en hojas de cálculo. Apenas levantaron la vista. Hay lasaña en la nevera, si tienes hambre, dijo mi mamá sin mirarme. Calenté un plato y me senté con ellas, curiosa. ¿En qué están trabajando?, pregunté. Solo resolviendo unos asuntos financieros, respondió mi mamá. Verónica y Daniel necesitan una casa más grande ahora que viene Lucas. Asentí, acostumbrada a esas conversaciones, pero entonces sentí un escalofrío. ¿Por qué tienen mis papeles universitarios? Verónica suspiró con dramatismo. Ya mejor díselo, mamá. Mi madre alisó los papeles y me miró con esa expresión que siempre precedía a que tuviera que hacer algún sacrificio por la familia. Lena, tenemos que hablar de tus planes universitarios, dijo. Con Verónica esperando otro hijo, realmente necesitan una casa de 4 habitaciones. El bono de Daniel no fue tan grande como esperaban, y están un poco apretados. Me quedé en silencio. Ya sabía a dónde iba todo. La cuestión es, intervino Verónica, que hicimos los cálculos y, aunque con el sueldo de Daniel y la ayuda de mamá para el enganche, aún nos falta un poco. ¿Falta para qué?, pregunté, aunque la respuesta ya la intuía. Necesitamos usar tu fondo universitario, dijo mi mamá. Al fin y al cabo, ya tienes becas, y la universidad comunitaria es perfectamente respetable. Puedes transferirte después, cuando las cosas estén más tranquilas para la familia.
Ese fondo era el dinero que mi papá había guardado antes del divorcio, y mi mamá me había prometido que se usaría solo para mi educación. Contaba con él para cubrir lo que las becas no alcanzaran. Pero ese dinero es mío, respondí con calma. Papá lo apartó para mi educación. Verónica puso los ojos en blanco. No seas egoísta, Lena. Estamos hablando de un hogar para tus sobrinos. ¿Dónde se supone que va a dormir Lucas? ¿En un armario, porque tú quieres ir a una universidad cara? No es eso lo que digo, insistí. He trabajado muchísimo para esto. Tengo un promedio perfecto mientras trabajo en varios empleos. Esas becas no cubren todo. Puedes pedir préstamos como todo el mundo, replicó Verónica. Daniel y yo tenemos una hipoteca. Así es la vida. O podrías vivir en casa e ir a la universidad comunitaria. Sería mucho más económico. Algo dentro de mí se quebró. Toda una vida de ceder dio paso a una rabia tranquila, contenida. No, dije. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Mi mamá parpadeó, desconcertada. ¿Disculpa? No, repetí, con más firmeza. Ese dinero es para mi educación. Papá y tú lo apartaron para mí. No es un fondo para la casa de Verónica. Su rostro se endureció. Esto no es una negociación, Lena. Esto es lo que va a pasar. Tu hermana tiene una familia que mantener. Y yo tengo un futuro que construir, respondí, con la voz temblorosa pero segura. Me gané esas becas. Trabajé sin parar para mantener mi promedio. Merezco usar mi fondo universitario para estudiar. Verónica soltó una risa breve, cortante. Por favor. Como si supieras lo que es la responsabilidad real. Intenta tener 3 hijos antes de venir a darnos lecciones sobre lo que mereces. Esto no es justo, y lo saben, dije, con la garganta cerrada. Mi mamá se levantó de golpe. Mi prioridad es mi educación, respondí. Pues entonces, dijo cruzando los brazos, si esa es tu actitud, tienes una decisión que tomar. ¿Aceptas que el dinero se use para ayudar a tu hermana, o empacas tus cosas y te las arreglas sola? Ya tienes 18 años, después de todo. Verónica sonrió, convencida de que, como siempre, cedería. Pero algo se había roto. Años de ser la segunda opción habían llegado a su límite. Me levanté despacio y dije, empacaré mis cosas. La sorpresa en sus rostros habría sido dulce, si no hubiera estado tan asustada. Mi mamá no creía que hablara en serio. No seas dramática, intervino Verónica. ¿A dónde vas a ir? No respondí. Fui a mi cuarto, saqué la maleta más grande y empecé a empacar en silencio. Ropa, artículos de tocador, mi laptop, documentos importantes. Los retratos familiares se quedaron en las paredes, ya no me pertenecían. Mi mamá apareció en la puerta. Estás siendo ridícula. Duerme y hablamos mañana con calma. No hay nada que hablar, respondí, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. Ustedes tomaron una decisión. Yo también. Pasé junto a ella con la maleta. Tomé mi mochila del gancho de la puerta y salí a la noche. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Esa noche dormí en mi coche, en el estacionamiento de un Walmart, usando mi uniforme de trabajo como almohada. Durante 2 semanas repetí la misma rutina, 3 empleos, dormir en el coche, ducharme en el gimnasio. No se lo conté a nadie. Hasta que, al día 15, mi profesora de Ciencias de la Computación, la profesora Clara Dávila, me encontró dormida en la biblioteca. Me despertó con cuidado y me preguntó si todo estaba bien. Había algo en su mirada que derrumbó mis defensas, y terminé contándole todo. Esa noche me llevó a su casa y me mostró la habitación de invitados. Es tuya hasta que te organices, dijo. Nadie debería pasar por esto solo. La profesora Dávila fue más que una maestra. Se convirtió en mi mentora, mi defensora, y la primera persona que creyó en mí sin condiciones. Me ayudó a conseguir más becas, a tramitar ayuda financiera, y me escribió una carta de recomendación para una pasantía que cambiaría mi vida. Todo lo que vino después de esa noche estuvo marcado por esa experiencia. Aprendí que estaba sola, sí, pero también que una familia elegida puede ser más leal que la de sangre. Sobre todo, descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Con su ayuda, conseguí suficiente apoyo económico para estudiar en una universidad estatal. No era la Universidad de Boston, pero tenía un gran programa de ciencias de la computación, y eso bastaba. Mi vida universitaria fue muy distinta a la de mis compañeros. Mientras ellos iban a fiestas o se unían a clubes, yo trabajaba en varios empleos, mesera, soporte técnico, desarrolladora freelance hasta la madrugada.
Dormir era un lujo. La vida social, inexistente. Pero mantuve un promedio perfecto. El programa de computación se me daba con facilidad, y pronto empecé a ayudar a compañeros que tenían dificultades. Entre ellos estaba Isabela Suárez. Brillante, pero distraída. Terminamos haciéndonos inseparables, y con el tiempo, socias. Éramos opuestas en casi todo. Yo era metódica, ella impulsiva. Yo destacaba en programación, y ella tenía un talento natural para el diseño y la experiencia de usuario. Juntas, funcionábamos como un engranaje perfecto. En tercer año empezamos a hablar en serio de crear una aplicación de gestión financiera para adultos jóvenes. Notamos algo curioso. Casi todas las herramientas existentes estaban hechas para gente ya estable económicamente, no para quienes vivíamos de quincena en quincena. Había una brecha, y decidimos llenarla. Con los recursos del campus creamos un prototipo al que llamamos Zen, una aplicación que ayudaba a visualizar gastos, automatizar ahorros y construir crédito responsable. A los profesores les impresionó, pero lo que más nos marcó fue ver a nuestros compañeros usarla con entusiasmo. Al graduarnos, tuvimos que decidir entre aceptar empleos seguros o apostar por nuestro sueño. La opción estable era tentadora, sobre todo para mí, que aún vivía al día, pero recordé las palabras de la profesora Dávila: a veces el camino más arriesgado lleva a las mayores recompensas. Así que lo hicimos. Nos mudamos a un pequeño apartamento infestado de cucarachas para ahorrar dinero y nos entregamos por completo a Zen. Yo programaba mientras comía fideos instantáneos. Isabela diseñaba hasta el amanecer. Asistimos a todos los eventos de contactos, concursos de emprendimiento y programas para startups que encontramos. Pasaron 6 meses de rechazos. Los inversionistas decían que éramos demasiado jóvenes, demasiado inexpertas o que nuestro público no valía la pena. A los universitarios no les importa la planificación financiera, nos dijo un emprendedor con una sonrisa condescendiente. Pero seguimos. El cambio llegó cuando obtuvimos una pequeña subvención gubernamental que nos permitió contratar a nuestro primer empleado, un profesional de marketing que refinó nuestro mensaje. Ajustamos el enfoque y pasamos de estudiantes a recién graduados con deudas universitarias. Ese pequeño cambio lo cambió todo. Zen comenzó a crecer. Primero despacio, luego de forma imparable. Un blog tecnológico nos destacó, una influencer financiera nos recomendó, y de pronto pasamos de miles a cientos de miles de usuarios. Durante ese tiempo pensé muchas veces en contactar a mi familia, pero apenas habíamos hablado desde aquella noche. 3 meses después de que me fui, mi mamá me llamó. No para disculparse, sino para decirme que ya habían usado mi fondo universitario como enganche para la casa de Verónica. Mi papá enviaba mensajes de vez en cuando, pero nuestra relación seguía distante. Así que me concentré en mi trabajo, en construir algo propio. Los años pasaron entre líneas de código, reuniones y, finalmente, éxito. Isabela y yo dejamos aquel apartamento miserable y alquilamos una oficina real. Contratamos más desarrolladores, servicio al cliente, marketing. Zen creció hasta convertirse en una plataforma financiera completa. 5 años después, una de las principales empresas de tecnología financiera del país nos ofreció comprar la compañía. La cifra era abrumadora. Suficiente para hacernos ricas varias veces. Después de semanas de negociaciones, aceptamos. Tenía 30 años, y por primera vez, no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Aquella chica de 18 años, sola y durmiendo en su coche, parecía alguien lejano. La seguridad financiera me dio algo que nunca había tenido: libertad. Invertí gran parte del dinero, doné a becas para estudiantes de primera generación. Por primera vez, pensé en construir un hogar. Un verdadero hogar. Después de meses de búsqueda, lo encontré. Una casa tradicional, con porche amplio, detalles en madera y un jardín que parecía sacado de una postal. Costaba $960,000. Una inversión fuerte, pero dentro de mi alcance. 4 habitaciones, pisos de madera, ventanales enormes y un patio trasero lleno de luz. Mientras firmaba los papeles de cierre, no pude evitar sonreír ante la ironía. 14 años atrás, mi fondo universitario se había usado para comprar la casa de mi hermana. Ahora, con mi propio esfuerzo, estaba comprando una propiedad de casi $1 millón. Durante las renovaciones recibí una nota inesperada de mi papá. Había visto la noticia sobre la adquisición de Zen y quería felicitarme. Nuestra conversación fue torpe, llena de silencios incómodos, pero abrió una puerta. Me contó que había perdido contacto conmigo después de que me fui y que se avergonzaba de no haber hecho más por encontrarme. Se había divorciado otra vez y había regresado a Boston.
Me preguntó si aceptaría tomar un café con él. Ese encuentro fue tenso, pero sanador. Mi papá se disculpó por haber estado ausente en los años más duros y confesó que sabía lo del fondo universitario, pero se sintió incapaz de intervenir. No lo perdoné de inmediato, pero agradecí su honestidad. Acordamos empezar de nuevo, paso a paso. Durante esa charla, me contó algo que me dejó pensativa. Verónica y Daniel estaban otra vez en aprietos económicos. Al parecer, se habían mudado a un dúplex pequeño después de que la empresa de Daniel se reestructurara. Mi mamá seguía ayudándolos en todo lo posible. Ellos no saben de tu éxito, me dijo mi papá, no se los he contado. Asentí, sin saber cómo sentirme. Parte de mí quería que supieran que triunfé sin su ayuda, otra parte prefería mantenerlo en silencio. Cuando las renovaciones estaban por terminar, decidí organizar una fiesta de inauguración. Y después de pensarlo mucho, incluí a mi familia en la lista de invitados. Isabela me miró con cara de advertencia. ¿Estás segura de querer hacer eso? Aún puedes echarte atrás. Lo sé, respondí. Pero necesito cerrar este capítulo, de una vez por todas. Envié invitaciones formales a mi papá, a mi mamá y a Verónica con su esposo. Mi papá respondió de inmediato, entusiasmado. Mi mamá llamó, sorprendida pero dispuesta. Y Verónica, solo escribió, con ganas de verte. Estaremos ahí. La mañana de la fiesta amaneció soleada, de esas que parecen prometer que todo saldrá bien. A pesar de haber dormido poco, me levanté temprano. Cada rincón de la casa estaba perfecto, la sala con su sofá amplio y estantes empotrados, la cocina gourmet con encimeras de mármol, el comedor con su mesa para 12 personas y las habitaciones arriba, incluida la mía, con un balcón que daba al jardín. Isabela llegó a las 10 con una botella de champán y un ramo de flores frescas. Última oportunidad para cancelarlo, bromeó mientras colocaba las flores. No. Ya tomé la decisión. Son 3 personas entre 30 invitados. Si las cosas se ponen incómodas, habrá suficiente gente para distraerlos. Al mediodía llegó el catering y empezó a montar las estaciones de comida en la planta baja. Para las 3 de la tarde todo estaba listo, la música suave, las bebidas frías, los bocadillos dispuestos, y mis nervios al límite. Primero llegaron mis colegas del sector tecnológico, luego los vecinos. La profesora Dávila llegó con su esposo, me abrazó con fuerza y me susurró que estaba orgullosa de mí. Después llegaron amigos de la universidad, contactos de trabajo y algunos mentores. A las 4:30 sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi papá, parado torpemente en el porche, con una bolsa de regalo en la mano. Papá, dije. Aún me sonaba extraño llamarlo así. Lena, respondió con una sonrisa tímida, mirando por encima de mi hombro. Esto es impresionante. Lo invité a pasar, le mostré la casa y lo presenté a algunos invitados. Parecía genuinamente feliz por mí, aunque algo fuera de lugar entre tanta gente exitosa. Tu mamá y tu hermana vienen juntas, me dijo con cierta incomodidad. Asentí, tratando de mantener la calma. Llené mi vaso de agua para distraerme. ¿Y cómo están? Daniel ha tenido problemas en el trabajo, respondió. Vendieron la casa el año pasado y se mudaron a una casa adosada. Tu mamá ayuda mucho con los niños. Antes de que pudiera decir algo más, Isabela apareció a mi lado. Hay más invitados llegando, me dijo bajito. Y creo que son tu mamá y tu hermana. Respiré hondo y fui a la puerta. Ahí estaban, Margarita, apenas envejecida en 14 años, y Verónica, todavía hermosa pero con líneas de estrés alrededor de los ojos. Detrás venían Daniel, que lucía mucho más viejo y cansado de lo que recordaba, y sus 3 hijos, Diego, ya adolescente, Freya, preadolescente, y Lucas, de unos 10 años. Lena, dijo mi mamá con cautela. Gracias por invitarnos. Bienvenidos, respondí, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Los niños se quedaron atrás, claramente instruidos para portarse bien. Les sonreí, apenas conocía a esos sobrinos. Arriba hay una sala de juegos si se aburren, les dije. Segunda puerta a la derecha. Eso rompió un poco el hielo. Diego preguntó si tenía consola, y cuando dije que sí, los niños subieron corriendo. Gracias, dijo Daniel tras ellos. Hermosa casa. Los detalles arquitectónicos son impresionantes. Gracias, respondí. La renovación tomó 6 meses, pero valió la pena. ¿6 meses? Preguntó Verónica levantando las cejas. Debes haber tenido un equipo increíble. Así fue, dije sin entrar en detalles. ¿Quieren un recorrido? Ofrecí.
Mientras los guiaba por la casa, noté que la actitud de Verónica se volvía más calculadora. Pasaba la mano por las encimeras de granito, miraba dentro de los armarios y comentaba lo ideal que sería el patio para los niños. Mi mamá seguía en silencio, haciendo algún comentario ocasional sobre la decoración o preguntando por alguna característica. Esto debe haber sido una inversión considerable, murmuró al entrar a la habitación principal. Así fue, admití, pero he tenido suerte en mi carrera. ¿Y qué haces exactamente ahora?, preguntó Verónica, sentándose sin invitación en el borde de mi cama. Papá mencionó algo de una aplicación. Les conté una versión resumida de mi historia de éxito, observando cómo sus rostros pasaban de la curiosidad educada al asombro. ¿Vendiste tu empresa por millones?, preguntó Verónica con la voz más aguda de lo normal. Así fue, dije. El momento era el adecuado. El recorrido continuó abajo, donde ya había más invitados. Presenté a mi familia a Isabela, a la profesora Dávila y a colegas que conocían parte de mi historia. Durante las presentaciones, vi a mi mamá y a Verónica reunidas en un rincón, susurrando con intensidad. Daniel, en cambio, parecía genuinamente interesado en conversar con mis contactos del sector tecnológico. Una hora después de empezar la fiesta, choqué suavemente mi vaso para llamar la atención. Gracias a todos por venir a celebrar este nuevo capítulo conmigo, dije. Esta casa representa no solo un lugar para vivir, sino una meta que alguna vez pensé imposible. Estoy agradecida con todos los que me apoyaron en el camino. Al terminar, Verónica se acercó. Como hermana de Elena, me gustaría decir unas palabras también, dijo con ese tono seguro que conocía desde la infancia, el mismo que siempre precedía a que obtuviera exactamente lo que quería. La familia lo es todo, añadió, poniendo la mano en mi brazo, y ver la hermosa casa de Elena hoy me ha hecho darme cuenta de lo perfecta que sería para nuestra familia. Los invitados intercambiaron murmullos confundidos. Lo que Verónica quiere decir, intervino mi mamá con suavidad, es que estamos muy orgullosos de Elena por crear un espacio donde la familia pueda reunirse. No, corrigió Verónica, apretando mi brazo. Lo que quiero decir es que esta casa sería perfecta para mi familia. Con la situación laboral de Daniel y los niños necesitando buenas escuelas, hemos estado buscando exactamente este tipo de hogar en este vecindario. La habitación se quedó en silencio. Incluso el catering se detuvo. Verónica, empezó Daniel, sonrojado. Este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento adecuado, insistió ella. Lena siempre ha querido ayudar a la familia. Está soltera, sin hijos, y claramente le va muy bien económicamente. Esta casa de 4 habitaciones se desperdicia en una sola persona cuando nosotros tenemos 3 hijos que necesitan espacio y estabilidad. Mi mamá asintió en acuerdo. Me quedé paralizada, sin creer lo que oía. Después de 14 años sin contacto, después de robarse mi fondo universitario, ahora venían a pedirme, más bien, a exigirme, que les diera mi casa. Lena, dijo mi mamá con ese tono autoritario que conocía demasiado bien, debes empacar tus cosas y buscar algo más pequeño. Un condominio en el centro se ajustaría mejor a tu estilo de vida y significaría mucho para la familia de tu hermana. Verónica ya recorría la sala señalando los cambios que harían. Diego podría quedarse con la habitación de la ventana, Freya amaría la habitación morada y Lucas tendría tanto espacio para sus juguetes en la más pequeña. Mi mamá se unió. Después de todo lo que ha pasado, Verónica se lo merece. Es lo mínimo que podrías hacer como su hermana. La habitación se sumió en un silencio absoluto. Mis invitados nos miraban con fascinación incómoda. Isabela se acercó a mi lado, ofreciendo apoyo pero sin decir nada. Respiré hondo y, extrañamente tranquila ante la escena absurda, murmuré, tengo algo que mostrarles. Tomé mi teléfono y, usando el sistema inteligente de la casa, conecté mi celular al televisor principal. Con unos toques, abrí un documento y lo proyecté en la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Verónica con ansiedad. Esto, dije, es una orden de restricción que presenté hace 14 años después de que me echaran en mi cumpleaños número 18. El documento legal apareció en la pantalla y la habitación se quedó en completo silencio. Incluso el catering se quedó inmóvil, bandejas en mano. ¿De qué hablas?, intervino mi mamá, confundida y enfadada. Nunca te echamos. Tú decidiste irte. Mantuve la voz firme. Me dieron un ultimátum en mi cumpleaños número 18. O mi fondo universitario iba para el enganche de la casa de Verónica, o empacaba mis cosas. Empaqué mis cosas. No me detuvieron. Eso fue un desacuerdo, no un desalojo, replicó Verónica, sin dejar de mirar el documento. Estás siendo dramática.
Dormí en mi coche durante 2 semanas, expliqué con sencillez. En febrero, en Boston. Un murmullo recorrió a los invitados. Mi papá se acercó, pálido. No sabía que había sido tan grave, dijo con suavidad. Nunca me lo contaste. ¿Habría importado? Pregunté. No tuvo respuesta. Pasé al siguiente documento. Esto es más interesante. Por esto presenté la orden de restricción. La pantalla mostró ahora reportes de crédito y solicitudes de préstamo a mi nombre, todas poco después de que me fui de casa. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel, acercándose a la pantalla. Su formación financiera le permitió entender antes que los demás lo que veía. Después de irme, alguien abrió 3 tarjetas de crédito y solicitó un préstamo personal a mi nombre. Tenían mi número de seguridad social, mi acta de nacimiento y suficiente información personal para pasar las preguntas de seguridad. La deuda total fue de poco más de $45,000. El rostro de mi mamá palideció. Verónica empezó a examinar su copa de vino con intensidad. Afortunadamente, continué, el detective que me ayudó fue minucioso. Las tarjetas se usaron en tiendas que frecuentaba Verónica. El dinero del préstamo se depositó en una cuenta que luego transfirió la cantidad exacta a su cuenta conjunta, Daniel. Daniel se volvió lentamente hacia su esposa. Me dijiste que ese dinero era un regalo de tu madre para el enganche. Lo fue, afirmó Verónica. Mamá ayudó a organizarlo. Robando la identidad de tu propia hermana, intervino la profesora Dávila, dejando atrás su tono académico por una furia protectora. Eso es un delito grave, por si no lo sabías. Seguro que hay algún error, empezó mi mamá. Este es el reporte policial que presenté, dije, mostrando otro documento. Tenía pruebas suficientes para presentar cargos por robo de identidad y fraude. Al detective le interesó especialmente esta solicitud de préstamo. Señalé una firma en la que alguien había intentado imitar la mía, pero había escrito mal mi segundo nombre. La mano de Verónica temblaba tanto que tuvo que dejar su copa. Si presentaste cargos, ¿por qué no nos arrestaron?, preguntó con voz débil. Porque no los perseguí, expliqué con sencillez. Tenía 18 años, estaba aterrorizada y, a pesar de todo, ustedes eran mi familia. Así que hice un trato con el detective, pagar yo misma las deudas fraudulentas si documentaban todo, pero posponían la acusación. Mostré otro documento. Esta es la prueba de pago. Cada centavo de esos $45,000, más intereses, pagados por mí durante 3 años, mientras me pagaba la universidad, trabajaba en 3 empleos, dormía 4 horas por noche y comía fideos instantáneos para sobrevivir, mientras pagaba una deuda que nunca contraje. Daniel parecía enfermo. No tenía idea, murmuró. Verónica me dijo que sus padres estaban ayudando con el enganche como un regalo. Solo un padre, corregí con suavidad. Y no fue un regalo. Fue un robo. Mi mamá recuperó la voz. Estás distorsionando todo para hacerte la víctima. Siempre hicimos lo posible por ti. A veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles por el bien común. El bien común, intervino mi papá, con la voz más alta de lo habitual. Margarita, tenía 18 años, era nuestra hija, y le robaron. Mi mamá se volvió contra él. No te atrevas a juzgarme, Ricardo. Tú te fuiste. Me dejaste a mí con todo. Te dejé a ti, no a nuestras hijas, respondió él, y ciertamente no te autorizó a robar el fondo universitario de Elena ni a cometer fraude en su nombre. Se volvió hacia mí. Sabía lo del fondo universitario y lamento no haber luchado más por ti, pero las tarjetas y el préstamo, no tenía idea. Asentí, aceptando su disculpa incompleta por lo que valía. Verónica, al ver que su apoyo se desmoronaba, cambió de táctica. Fue una época difícil, admitió, con lágrimas en los ojos. Teníamos un bebé y necesitábamos una casa. Mamá solo intentaba ayudarnos, y tú no estabas para preguntarte. Quizá, dije, pero eso no justifica el fraude. Pasé a otro documento. Esto también te interesará, Daniel. Mientras investigaba el robo de identidad, descubrí bastante sobre las finanzas de tu familia. Estos son registros de 6 negocios en los que Verónica invirtió sin tu conocimiento usando fondos conjuntos. Las pérdidas totales superan los $200,000 en 8 años. El rostro de Daniel perdió todo color. ¿Qué negocios?, preguntó. La boutique de la amiga de la universidad de Verónica, el restaurante de su primo, un servicio de cajas de suscripción para productos de lujo para mascotas, entre otros. Todos fracasaron en menos de un año. Todos recibieron inversiones sustanciales de sus cuentas familiares. Eran préstamos personales a amigos,
dijo Verónica débilmente. Iban a devolverlo con intereses. Entonces, ¿por qué escondiste los papeles?, pregunté. La habitación se había vuelto incómodamente tensa. Los invitados buscaban formas de salir, sin saber si quedarse en esa crisis familiar tan privada. Creo, dije en voz alta, que nos hemos desviado del tema. Vinieron hoy a reclamar mi casa para ustedes, basándose en la suposición de que otra vez sacrificaría mis necesidades por los deseos de Verónica. Les dejo claro que eso nunca volverá a suceder. ¿Así que echarás a la calle a la familia de tu propia hermana?, preguntó mi mamá. ¿Dónde está tu compasión? Mi compasión, reí, sin humor alguno. ¿Dónde estaba su compasión cuando dormía en mi coche en pleno invierno? ¿Dónde estaba cuando robaron mi identidad y me dejaron con una deuda aplastante antes siquiera de empezar la universidad? Mi mamá abrió la boca y luego la cerró. No estoy echando a nadie a la calle, aclaré con más calma. Pero no voy a entregar mi casa. Si necesitan ayuda económica, estoy dispuesta a hablar de crear fondos educativos para Diego, Freya y Lucas. Ellos son inocentes en todo esto, y me gustaría conocer a mis sobrinos. No necesitamos tu caridad, espetó Verónica, aunque el rostro de Daniel decía lo contrario. No es caridad, respondí. Es familia ayudando a familia de la manera correcta. Mi mamá agarró su bolso. Creo que ya escuchamos suficiente. Verónica, niños, nos vamos. Los niños están arriba jugando videojuegos, recordé. Y creo que Daniel querría quedarse. Daniel asintió lentamente. Necesito entender exactamente qué ha pasado con nuestras finanzas, me dijo. Los niños estarán bien un rato más. Bien, dijo mi mamá con sequedad. Verónica, vámonos. Mientras se dirigían a la puerta, Isabela dio un paso al frente. Creo que es lo mejor. Esto debería ser una celebración de la nueva casa de Elena, no un lugar para intentar robar una propiedad. El rostro de mi mamá se puso rojo. ¿Cómo te atreves? Esto es un asunto familiar. Sí, respondió Isabela. Y la familia elegida de Elena está aquí para apoyarla. Tal vez deberían reflexionar sobre qué significa realmente apoyar a la familia antes de regresar. Después de que se fueron, la fiesta recuperó lentamente su ritmo, aunque las conversaciones giraban naturalmente en torno al incidente dramático. Daniel se quedó en un rincón, hablando en voz baja con mi asesor financiero y revisando su teléfono por mensajes de Verónica. Más tarde, cuando los invitados empezaron a irse, se acercó y dijo formalmente, te debo una disculpa. No tenía idea del robo de identidad ni de las inversiones. Sabía lo del fondo universitario, pero Verónica me dijo que habías estado de acuerdo. ¿Habría importado si hubiera sabido la verdad?, pregunté. Lo pensó. Me gustaría creer que sí, pero sinceramente, era distinto entonces. Solo me importaban el éxito y el dinero. Miró alrededor. Ver lo que has construido por tu cuenta me hizo darme cuenta de lo equivocadas que estaban mis prioridades. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Tener una conversación muy difícil con mi esposa, dijo con solemnidad, y probablemente contactar a un abogado de divorcio. Los engaños financieros son demasiado graves para ignorarlos. Sentí una punzada inesperada de tristeza por mi hermana. A pesar de sus defectos, nunca deseé que su matrimonio terminara. Lo que dije sobre los fondos educativos para los niños va en serio, le aseguré, pase lo que pase entre tú y Verónica. Asintió con gratitud. Les gustaría conocer a su tía, especialmente a Diego. Le interesa la programación. Después de que Daniel se fue a recoger a los niños, Isabela y yo empezamos a limpiar. Bueno, dijo mientras metía vasos a lavavajillas, esa fue la inauguración más dramática a la que he asistido. Reí y me sentí más liviana que en años. No era exactamente el cierre que esperaba, pero cierre al fin. ¿Crees que tu mamá y Verónica intentarán contactarte otra vez?, preguntó. Eventualmente, cuando necesiten algo, respondí. Pero la próxima vez estaré preparada. Ya no seré una felpuda. Cuando el último invitado se fue y el silencio descendió sobre mi nueva casa, recorrí cada habitación admirando lo que había creado. No era solo una estructura física, sino una vida lograda mediante dedicación, trabajo duro y la confianza para defenderme cuando más importaba. Los días después de la fiesta pasaron sin noticias de mi mamá ni Verónica. No hubo llamadas, mensajes ni visitas. Nada. Daniel me llamó para quedar en un café cerca de su oficina. Verónica se mudó con tu mamá, me contó 3 días después de la fiesta, mientras tomábamos lattes. Se llevó a los niños por ahora, pero acordamos custodia equitativa mientras arreglamos las cosas. Lamento lo de tu matrimonio, dije con sinceridad. Se encogió de hombros,
luciendo cansado pero aliviado. Después de lo que salió a la luz en tu fiesta, empecé a investigar nuestras finanzas. Es peor de lo que sabes. No solo estamos luchando, estamos casi en bancarrota. ¿Cómo es posible? Tenías un buen puesto en la firma de inversiones. Tenía, corrigió. Me despidieron hace 6 meses por recortes. Desde entonces trabajo como consultor financiero, pero gano 1/3 de lo que ganaba antes. Mientras tanto, Verónica siguió gastando como si nada hubiera cambiado. Empujó una carpeta sobre la mesa. Estos son estados de cuentas que ni siquiera sabía que existían, tarjetas al límite, préstamos que nunca firmé, segundas hipotecas sobre la casa antes de venderla. Al revisar los registros, sentí una extraña sensación de déjà vu. ¿Te hizo a ti lo mismo que ella y mamá me hicieron a mí?, pregunté. Solo que a una escala mucho mayor, asintió sombríamente. Hablamos de cientos de miles en deudas. ¿La bancarrota es inevitable?, pregunté. Así parece, admitió. Asentí con comprensión. Mi oferta de fondos educativos sigue en pie. Puedo crear cuentas que solo se usen para gastos educativos. Eso significaría mucho, dijo con genuina gratitud. ¿Y tal vez considerarías pasar tiempo con ellos ocasionalmente? Necesitan adultos estables en sus vidas ahora. Esa conversación marcó el inicio de un nuevo capítulo para mí, Daniel y los niños. Eran chicos inteligentes y curiosos que enfrentaban el conflicto de sus padres con una sorprendente fortaleza. 2 semanas después, mi papá me invitó a cenar. Pedimos espaguetis. Fallé contigo, dijo. No lo discutí. Solo escuché. Después del divorcio, Margarita dificultó el contacto, pero eso no es excusa. Debí haber luchado más por estar en tu vida. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, finalmente diciendo en voz alta lo que había guardado durante 14 años. Suspiró profundamente. En parte por culpa. El divorcio fue mi culpa. Tuve una aventura con quien ahora es mi segunda esposa antes de irme. Margarita lo supo y lo usó como palanca para controlarlo todo, incluido el acceso a ustedes. Eso cambió mi perspectiva sobre nuestras relaciones familiares, pero no excusa su ausencia. También fallé en proteger tu fondo universitario, añadió. Estaba en una cuenta conjunta con Margarita. Confié en que lo usaría adecuadamente a pesar de nuestros problemas. Cuando supe lo que pasó, me avergoncé demasiado para enfrentarte. Podrías haberme ayudado cuando dormía en mi coche, dije. No lo sabía, respondió. Margarita me dijo que te habías mudado con una amiga de la universidad. Para cuando supe la verdad, habían pasado meses y ya no respondías a mis mensajes. Hablamos durante horas esa noche, aclarando años de malentendidos, medias verdades y mentiras directas. Mi papá no era inocente, pero entendí que también había sido manipulado por mi mamá casi tanto como yo. Tu mamá no siempre fue así, explicó. Después de que nació Verónica, algo cambió. Se obsesionó con darle una vida perfecta, a menudo a costa tuya. Intenté equilibrar las cosas, defender tu causa, pero solo generaba más conflicto. ¿Por qué ese favoritismo?, pregunté. La pregunta que había atormentado mi infancia. Lo pensó con atención. Creo que Verónica le recordaba a sí misma, a la persona que quería ser, hermosa, sociable, tradicional. Tú eres más como yo, analítica, independiente, cuestionadora. Y creo que eso la asustaba. La primera comunicación de Verónica llegó 2 días después de mi cena con mi papá, un largo correo que alternaba entre disculpas y justificaciones. Admitió el robo de identidad, pero lo culpó a la desesperación financiera y a la influencia de mi mamá. Se disculpó por la discusión en la fiesta, pero insistió en que las necesidades de su familia eran más importantes que mi lujo. Clásica Verónica, comentó Isabela al leer el correo. Se disculpa sin asumir responsabilidad real. Al menos reconoce lo que pasó, dije, sintiéndome más generosa ahora que estaba a salvo de su influencia. Es un progreso. El enfoque de mi mamá fue más directo. Empezó a llamarme todos los días, dejando mensajes que iban desde acusaciones furiosas hasta súplicas tristes. Las familias deben perdonarse, decía en uno. Cometimos errores, pero tú también al avergonzarnos frente a tus amigos. No respondí de inmediato. En cambio, me concentré en establecer límites claros con mi terapeuta, la doctora Jennifer García. Tu mamá y tu hermana muestran patrones clásicos de comportamiento manipulador, observó en una sesión. Están acostumbradas a que cedas eventualmente. Tus límites firmes son algo nuevo y amenazante para ellas. A veces siento culpa, le confesé, especialmente por los niños atrapados en medio. Es natural, aseguró.
Pero recuerda que estás modelando límites saludables para esos niños y los apoyas directamente con los fondos educativos y el tiempo de calidad. Eso es apoyo familiar genuino, no el tipo condicional que recibiste. La situación de Daniel y Verónica empeoró en las semanas siguientes. El proceso de divorcio reveló más engaños financieros. Daniel presentó la bancarrota como planeado. Verónica y los niños se quedaron en la modesta casa de mi mamá, que se volvió incómoda y tensa. 6 meses después de la fiesta, Daniel consiguió un mejor trabajo en una empresa más pequeña y alquiló un apartamento de 3 habitaciones. El acuerdo de custodia le daba acceso a los niños cada 2 semanas. Durante sus semanas, visitaba a menudo a Diego, ayudándolo con tareas de programación o simplemente ofreciendo otra presencia adulta de apoyo. En una de esas visitas, Daniel mencionó que Verónica había empezado terapia. Su terapeuta sugirió que podría ayudarla con el divorcio y los problemas financieros. Soy escéptico sobre su compromiso, dijo, pero es un comienzo. Por la misma época, finalmente acepté reunirme con mi mamá para tomar un café. La conversación fue difícil pero respetuosa. Había envejecido notablemente en los 6 meses desde la fiesta. Vivir con Verónica y los niños es agotador, me dijo. No hay privacidad, no hay paz, y sus hábitos de gasto. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. Tú permitiste esos hábitos, señalé con suavidad. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve, explicó. Crecí pobre, usaba ropa de mano en mano, nunca tuve las cosas bonitas que tenían otras niñas. Juré que mi hija tendría algo mejor. Tenías 2 hijas, le recordé. Tuvo la decencia de verse avergonzada. Lo sé. Me convencí de que tú eras más fuerte, más independiente, que no necesitabas el mismo apoyo. No fue una disculpa completa, pero era lo más cerca que había estado de obtener una. Ese patrón de décadas de engaño financiero me enseñó que el comportamiento de mi mamá iba más allá del simple favoritismo. Revelaba problemas subyacentes de control, una sensación de que todo le era debido, y posiblemente trastornos de salud mental no tratados. Mientras tanto, la terapia de Verónica parecía dar resultados reales. Nuestras comidas semanales con los niños pasaron de incómodas a cautelosamente agradables. Consiguió un trabajo como asistente administrativa en una empresa local, su primer empleo serio desde el matrimonio, y se mudó a un apartamento modesto cuando vivir con mi mamá se volvió demasiado costoso para ambas. Nunca aprendí a valerme por mí misma, admitió en una de nuestras conversaciones. Mamá lo hacía todo por mí. Luego Daniel tomó el relevo. Cuando todo se derrumbó, no tenía idea de cómo funcionar sola. Sentí una inesperada compasión al verla luchar con tareas básicas de adulto como presupuestar, planificar comidas o mantener una casa. Verónica, como yo, había sido víctima del desorden de mi mamá, aunque de una forma distinta. Su estatus de hija dorada había limitado su capacidad de desarrollar resiliencia y autosuficiencia. Los niños se adaptaron a su nueva situación con una sorprendente flexibilidad. Diego prosperó en el club de programación que le presenté. Freya desarrolló un interés por la ciencia que ni Verónica ni Daniel habían notado. La pasión de Lucas por los dinosaurios se convirtió en un interés más amplio por la historia natural. Creé fondos universitarios para cada uno, con la condición de que solo se usaran para gastos educativos, como salvaguarda contra que la historia se repitiera. Daniel y yo forjamos una amistad inesperada basada en el respeto mutuo. Había enfrentado el desastre financiero de frente, reparando poco a poco su crédito y su carrera mientras se convertía en un padre más presente de lo que había sido durante su matrimonio. La bancarrota fue humillante, admitió un día el verdadero Daniel. No todas las relaciones pudieron salvarse. Mi mamá siguió evitando la responsabilidad real, alternando entre disculpas superficiales y justificaciones sutiles. En una comida especialmente difícil, mencionó que mi éxito se debía en parte a su estilo de amor duro. Si no las hubiéramos empujado del nido, ¿habrías desarrollado la misma determinación?, se preguntó, como si mi falta de hogar hubiera sido una lección deliberada y no un abandono. Dejé cuidadosamente mi tenedor. Eso es como decir que el abuso hace a la gente más fuerte. Algunos sobreviven a pesar de él, no gracias a él. Triunfé a pesar de cómo me trataron, no por eso. Cambió de tema de inmediato, siempre se sentía incómoda con confrontaciones directas. Esos episodios confirmaron la evaluación de la doctora García. Aunque mi mamá podría cambiar su comportamiento para mantener el contacto, es posible que nunca llegue a un arrepentimiento o comprensión genuinos. Algunas personas no son capaces de la profundidad de autorreflexión necesaria para un cambio real, me dijo la doctora García. Puedes ajustar tus expectativas y decidir qué tipo de relación limitada, si acaso, sirve a tu bienestar.
Para cuando se acercó el primer aniversario de mi casa, había establecido límites claros para la interacción familiar, comidas mensuales con Verónica y los niños, cafés ocasionales con mi mamá, cenas regulares con mi papá y tiempo más frecuente con los niños durante las semanas de Daniel. Para conmemorar el aniversario, organicé una pequeña reunión, en marcado contraste con la gran fiesta del año anterior. Isabela vino con su nuevo prometido. La profesora Dávila y su esposo asistieron. Mi papá llegó con Laura, su relación ahora seria. Daniel trajo a los niños por unas horas. Incluso Verónica hizo una breve y amable visita. Mi mamá estuvo notablemente ausente, su elección, después de que me negué a invitar a ciertos amigos familiares tóxicos que insistía en incluir. Fue una victoria pequeña pero crucial para mantener mis límites. Mientras la noche avanzaba y la gente disfrutaba postre en el patio, Diego se acercó con su laptop. «Tía Elena, ¿puedes revisar mi código? Estoy intentando hacer un juego, pero los gráficos no se renderizan bien». Nos sentamos en el columpio del porche, ayudándolo a arreglar el código de su juego mientras las luciérnagas parpadeaban en la oscuridad creciente. Ese momento simple, una tía ayudando a su sobrino, familia apoyándose de formas saludables, me conmovió hasta las lágrimas, que sequé rápidamente. «¿Estás bien?», preguntó Diego, notando mi emoción. «Más que bien», le dije. «Solo feliz de estar aquí». Más tarde, cuando todos se fueron, recorrí mi casa, que era verdaderamente mía en todos los sentidos. Se había convertido en un refugio, no solo del mundo exterior, sino también de los patrones familiares dañinos que casi me destruyen. Dentro de estas paredes, había creado nuevos rituales, nuevas conexiones y una nueva comprensión de la familia, basada en el respeto mutuo en lugar del deber o la manipulación. Mi viaje desde dormir en mi coche a los 18 años hasta poseer esta hermosa casa a los 32 no fue solo sobre ganancias financieras. Fue sobre recuperar mi valor, establecer límites saludables y construir una vida que reflejara mis ideales, no las expectativas de otros. Mis relaciones con mi familia seguirían siendo complejas. Mi mamá quizá nunca reconozca plenamente el daño que causó. El potencial de crecimiento de Verónica podría ser limitado. Los intentos de mi papá por enmendar el pasado no pueden deshacer años de ausencia. Pero ya no necesito su validación ni su aprobación para sentirme completa. Aquella chica asustada de 18 años que se fue de su casa de infancia sin saber a dónde ir no solo encontró seguridad, sino también fuerza. Descubrió que a veces la familia se elige y no se nace, y que mantenerse firme en tu verdad, por difícil que sea, conduce a conexiones auténticas en lugar de representaciones vacías de obligación. Mientras me sentaba en mi porche con una taza de té, viendo cómo las estrellas aparecían en el cielo de verano, sentí una paz profunda. El viaje no había sido fácil, pero me había llevado exactamente donde necesitaba estar, en casa, en todos los sentidos de la palabra. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.